Qué tremendo tiempo hemos vivido, de verdad. O sea, yo cuando comenzamos adorando al Señor y estableciendo Juan 12:3, comenzamos cantando, ¿cierto? Y declarando esta historia, ¿cierto? De esta mujer, de María, cuando llevó, ¿cierto? Y derramó este perfume. ¿Se acuerdan? Cuando empezamos cantando, los que llegaron al comienzo, ¿cierto? Y yo venía y anotaba, ¿cierto? María, ¿cierto? Derramó el mejor perfume. Aunque a Judas no le gustó mucho lo que estaba haciendo, porque siempre hay alguien que cree que estamos despreciando, ¿cierto? A veces el enemigo pone pensamientos, ¿cierto? Que no son de parte del Señor, ¿cierto? De nuestro Padre. Y cuando cantábamos me sentía, ¿cierto? Así como María le decía, Señor, quiero llegar a esa extravagancia, Señor. Porque no María tan solo, imagínense la escena, no tan solo, ¿cierto? Derramó el perfume en los pies de Jesús, sino que también dice que secó sus pies con sus cabellos. Me imagino, o sea, yo creo que los que estaban alrededor, esta está loca. No sé, o usted también pensaría, ¿cierto? Y imagínense, ¿cierto? Secando, ¿cierto? Los pies de Jesús con sus cabellos. Imagínense la escena. Eso lo dice Juan, ¿cierto? 12:3, hacia adelante. Y nos cuenta esta historia, ¿cierto? Que se da en una ciudad llamada Betania. Y el Señor venía a mí y decía, Señor, que Betania, ¿cierto? Casa de frutos. Y yo le decía al Señor que en esta casa, ¿cierto? Tal vez en un lugar distinto a tal vez de nombre Betania, pero que este lugar se convierta en ese Betania, que haya frutos de adoración, que nuestro amado encuentre frutos de adoración, y no cualquier adoración, sino que una adoración extravagante como lo hizo María, ¿cierto? Que no tan solo derramó ese perfume, sino que también secó, ¿cierto?, sus pies con sus cabellos. No lo hace cualquiera, no lo hace cualquiera, pero creo que es una adoración que tiene que... Dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo creo que esta mujer quiso adorar a Jesús en espíritu y en verdad. O sea, si empezamos a ver la historia, ¿cierto? Y el contexto de ella, podemos encontrar muchas cosas, ¿cierto? Pero el Señor me decía eso. Y de verdad, o sea, y cuando Judas, ¿cierto? Quiso decirle a ella, ¿cierto? Que diciendo a Jesús, bueno, está malgastando ese perfume con el valor de ese perfume, podrían darle de comer, dice, a muchos, ¿cierto?, que tienen necesidad de comer, ¿me entiendes? Entonces, porque él no entendía. Y a veces nos encontramos así, o sea, estando en este lugar, nos cuesta entender, ¿cierto?, lo que estamos haciendo, aún a nosotros. Usted decía, Judas estuvo con Jesús. No era que no estaba con Jesús. Fue uno de los 12. Estuvo con Jesús, vio su prodigio, vio su milagro, vio su persona. Entonces, muchas veces nos pasa. Y yo decía, Señor, que ese espíritu no esté en nosotros. Que podamos entrar, ¿cierto? A poder entrar, ¿cierto? A esa adoración verdadera. A esa adoración tal vez extravagante para algunos, locura para otros, ¿cierto? Pero cuando nosotros los hijos entendemos cuál es la verdadera adoración, o sea, adorar en espíritu y en verdad, cuando eso ¿cierto? se nos revele a nuestras vidas, porque esto tiene que haber una revelación, ¿cierto?, en nosotros, un querer también en nosotros, de verdad usted no va a perder el tiempo ni se va a distraer en los tiempos de adoración. O sea, no va a estar pensando otra cosa que ¿cómo te puedo adorar, Señor? ¿Cómo? ¿Cuál puede ser mi adoración más extravagante para ti? De verdad, o sea, yo decía, Señor, le decía al pastor, le decía, de verdad, cuando estaban adorando, ¿cierto?, Claudita y Nicola acá, como que formaron una historia, ¿cierto?, a través de cada alabanza.
Y yo me veía, ¿cierto? Y quería entrar en esa historia. Llévanos más profundo, ¿cierto? Declaramos. Alinea nuestro corazón, ¿cierto? Cuando cantábamos al Señor. Porque si no entendemos, ¿cierto? Que queremos, ¿cierto? Tenemos que derramar lo mejor para Él, ¿cierto? Cuando derramamos lo mejor empezamos a alinearnos a su corazón. Él guía nuestros pasos. ¿Se acuerdan de esa alabanza que todos estábamos cantando? Quiero entregarte. Eran declaraciones que nosotros hacíamos a través de la adoración. Queremos darte adoración que nace del Espíritu y vuelve a tu espíritu. Oh, tú eres el único adorable. Decíamos juntos, ¿cierto? Declaramos, oh, tú eres el único adorable. Por eso cuando estamos, ¿cierto? En este tiempo de adoración, ¿cierto? Un tiempo, el poder entender, Señor, ¿qué se le reveló a esa mujer que fue capaz de hacerlo, ¿cierto? A tal vez para algunos hasta el ridículo. Que no estimó nada, o sea, no era, o sea, ustedes me dicen, pastora, lo que pasa es que es un perfume. Hoy día, claro, podemos ver un perfume así como en ese tiempo era el perfume. Como Judas, ¿cierto? Pensando en la plata, ¿cierto? Hoy, ¿cómo se llama? El derroche que está haciendo, o sea, porque eso serviría para otras cosas, para darle a comer a otro. Tenía buena intención. Porque a veces también tenemos buenas intenciones, ¿cierto? A veces tenemos muy buenas intenciones, pero no están alineadas esas buenas intenciones al corazón tampoco del Señor. Entonces, ¿qué? O sea, no se trata de buenas intenciones. O sea, usted no vino a este lugar por una buena intención. Es para usted derramar lo mejor para Él, nuestro amado. Cuando declarábamos cantares, Leslie me decía, pastora, cuando estábamos adorando, venía a cantar, empezamos como una novia adorando al Señor y terminamos como la esposa de Él. ¡Qué tremendo! Y entonces, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Cuando dice cantar, ¿es cierto? Y más adelante dice, bésame con besos de tu boca, ¿cierto? Dice la amada, la novia, ¿cierto? Y después, en los últimos capítulos dice, las muchas aguas no podrán apagar este amor, ni lo ahogarán los ríos, ¿cierto? Cantar de los cantares. Y qué tremendo expresión de amor, ¿cierto? De la novia o la esposa al amado. Y yo creo que es lo que el Señor quiere en este tiempo, que expresemos nuestro mayor amor hacia Él. Y no importando, o sea, como decía, llévanos más profundo. Nicole decía, llévanos más profundo, Señor, llévanos más profundo. Y en esta hora el Señor nos quiere, yo creo que hace días también el Señor nos quiere llevar más profundo, más profundo, más profundo, más profundo, más profundo. Pero ¿sabe qué? Usted se tiene que disponer a entrar en esas profundidades. Que pese a las circunstancias que estamos viviendo, Señor, llévame más profundo, Señor. Méteme a esas cámaras de amor para que tú seas revelado en nuestras vidas, en mi vida. Yo creo que ese tiene que ser en este tiempo nuestra oración, para que lo que está pasando en este mundo no nos desvíe del propósito que Él, ¿cierto?, tiene con nosotros. Llévanos más profundo, Señor. Llévanos a esas cámaras de amor que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Y en ese lugar, el Señor se revele. Y tú puedas entender que no tan solo, ¿cierto?, se trata, ¿cierto?, de un día domingo de llegar a este lugar, sino que se trata de los 7 días de la semana. Estar en su presencia. Los 365 días del año en su presencia. Que en este lugar, ¿cierto?, si bien nos convocamos porque el Señor habla, ¿cierto?, en su palabra, que tenemos que congregarnos, ¿cierto?, porque no edificamos, porque tampoco somos llaneros solitarios, ¿cierto?, que podemos andar solos por la vida, ¿no? O sea, el Señor no es un diseño del Señor. No, yo aquí en mi casa nomás, no es así, ese no, es un antidiseño del Señor. Por eso el Señor, ¿cierto?, nos hace que nos congreguemos. Y llegamos un día domingo, ¿cierto?, a este lugar, pero para poder, ¿cierto?, también el Señor va a ir confirmando lo que la semana nos está entregando. Por eso es un continuo. Estar en su presencia es un continuo. Siempre. Voy caminando, estoy ahí. Voy para ahí, el Señor conmigo. Y eso no es religión, no es fanatismo, no tiene que ver nada con eso.
es que Él está en un continuo con nosotros. Y ahí, ¿cierto? Cuando viene y cuando queremos desviarnos en esa relación con Él, nos dice, no, por ahí no. O sea, ¿me entiende? Entonces, aprendemos a discernir, ¿cierto? Y a poder entender su voz, que también es una voz que hoy quiere soltar a nuestras vidas. Hay una palabra de parte del Señor para nuestras vidas. Y a través de la adoración el Señor, ¿cierto?, ha preparado nuestra tierra para que esta palabra pueda caer, ¿cierto?, como una semilla pueda caer en nuestros corazones. Y con esta palabra, ¿cierto?, nos podamos sustentar y podamos, ¿cierto?, no tan solo ser oidores, sino que también hacedores de ella. Vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos. Y entra a eso más profundo, que lo cual nos llevaba, ¿cierto?, la adoración. Llévanos más profundo, Señor. Llévanos más profundo. Señor, llévanos más profundo.